El bárbaro más torpe del clan soñaba con una esposa y el destino le envió una mujer gigante. Mira. Torbak otra vez tiró el barril de cerveza de la boda. Gritó un joven guerrero, señalando entre carcajadas mientras la espuma dorada se derramaba sobre la nieve sucia. Torbak agachó la cabeza, las mejillas ardiendo más que el fuego del hogar central. Sus manos, grandes como palas, temblaban. No por miedo. Por vergüenza. Lo siento, murmuró, arrodillándose para recoger los restos de madera partida. Solo quería ayudar. Rugió Balgor, el jefe del clan, desde su trono de huesos de oso y cuero curtido. Su voz era como el crujir de una espada al salir de la vaina. Un hombre ayuda con su espada, no con sus torpezas. Eres un gigante con pies de cervatillo, Torbak. Hasta los niños te superan en gracia. Las risas crecieron. Algunas mujeres desviaron la mirada, incómodas. Otras susurraban entre dientes, pobre muchacho, tan fuerte, tan solo. Pero nadie decía nada en voz alta. En el clan de los osos de hierro, la compasión era debilidad. Y la debilidad se castigaba con el silencio. Torbak se levantó, cubierto de cerveza y nieve derretida. Sus ojos, de un azul profundo como el hielo del lago sagrado, brillaban, no con ira, sino con algo más peligroso, con anhelo. Con sueño. Con un deseo que le quemaba por dentro, más fuerte que cualquier batalla. Se alejó del bullicio, del humo, de las risas que le cortaban como cuchillos. Caminó hasta el borde del acantilado, donde el viento era más salvaje, donde nadie iba. Allí, solo, se sentó sobre una roca helada, envolviéndose en su capa de piel de lobo, la única cosa que no había roto aún. Miró hacia el horizonte, donde el sol moría tras las montañas, pintando el cielo de tonos violetas y dorados. Y en ese silencio, en esa soledad, permitió que su corazón hablara. Quiero una esposa, susurró, como si temiera que el viento llevara sus palabras a oídos equivocados. No una que me tema. No una que me admire por mi fuerza, sino una que me vea. Que vea esto. Se tocó el pecho, no solo estos brazos. Cerró los ojos. Recordó las historias que el viejo bardo contaba junto al fuego, cuando todos dormían menos él. Historias de amantes que se encontraban bajo la luna, de guerreros que dejaban las armas por un beso, de almas rotas que sanaban juntas. Historias que lo hacían llorar en secreto, con la cabeza enterrada en la almohada. ¿Por qué a mí me cuesta tanto?, preguntó al cielo, con la voz quebrada. Puedo levantar un toro muerto, pero no puedo sostener una copa sin romperla. Puedo partir un roble con un golpe, pero no sé cómo decir, te extraño, sin tartamudear. Una lágrima, gruesa y caliente, rodó por su mejilla, congelándose casi al instante. No lloraba por las burlas. Lloraba por la soledad. Por el vacío que ni la cerveza, ni la carne asada, ni los gritos de guerra podían llenar. Quiero que alguien me espere. Que alguien me sonría cuando regrese de cazar. Que alguien me diga, bienvenido a casa, aunque llegue cubierto de barro y con las botas rotas. El viento cayó por un instante, como si escuchara. Como si entendiera. Y entonces, en ese momento de pura vulnerabilidad, Torbak hizo algo que jamás había hecho frente a nadie, se puso de pie, levantó los brazos hacia el cielo moribundo, y gritó con toda el alma que llevaba dentro, Grom. Dios de los deseos imposibles. Te lo pido. Dame una esposa que me entienda. Aunque sea tan extraña como yo. Aunque sea tan rara como este mundo que me rechaza. Solo. Que me vea. Su grito rebotó entre las montañas, multiplicándose, perdiéndose en la distancia. El eco volvió a él como un susurro. Te escucho. Torbak cayó de rodillas, exhausto, temblando. No sabía si había sido locura, desesperación, o fe. Solo sabía que lo había dicho. Que lo había soltado al universo. Y eso ya era algo. Detrás de él, en las sombras del sendero, una anciana envuelta en pieles lo observaba. Sus ojos, viejos pero sabios,
brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. «Pobre niño», murmuró, acariciando un amuleto de hueso tallado. «El destino escucha a los que gritan con el corazón, pero cuidado, Torbak. Lo que pides puede llegar de formas que jamás imaginaste». Y con eso, la anciana desapareció entre la niebla, dejando a Torbak solo otra vez, pero ya no del todo. Porque algo había cambiado. Algo en el aire. Algo en el viento. Algo en el destino. Él no lo sabía aún, pero su vida estaba a punto de volverse del revés. Porque 3 lunas después, cuando la nieve caía como ceniza del cielo y los lobos aullaban en las colinas, un estruendo sacudió la tierra. Las puertas de la aldea temblaron. Los perros huyeron aullando. Y de entre la tormenta, como salida de una leyenda olvidada, apareció ella. Una mujer. Gigante. Más alta que 2 hombres. Con el cabello como fuego congelado, los ojos como brasas encendidas en la oscuridad, y un machado en la espalda que parecía forjado por los dioses mismos. Torbak, que estaba barriendo nieve frente a su cabaña, sí, porque nadie le daba otra tarea, dejó caer la escoba. Su corazón se detuvo. Su boca se secó. Sus piernas temblaron. Pero esta vez, no de miedo. De asombro. De reconocimiento. Porque allí, frente a él, cubierta de nieve y cicatrices, con la mirada perdida y el alma en llamas, estaba la respuesta a su grito. La mujer gigante lo miró. Solo un instante. Pero en ese instante, Torbak sintió algo que nunca había sentido, que alguien de verdad, lo estaba viendo. Y no por lo que rompía. Los aldeanos, que momentos antes reían y bebían, ahora estaban petrificados. Algunos retrocedían, tropezando con sus propias botas. Otros aferraban sus hachas, pero sin levantarlas, como si temieran que solo desenvainarlas fuera una provocación mortal. Balgor, el jefe, se puso de pie de un salto, con los ojos inyectados en sangre, la mano sobre la empuñadura de su espada ancestral. «¡Alto!», rugió, con voz que intentaba imponer autoridad, pero que temblaba en el fondo. «Identifícate, bestia, o serás carne para los cuervos antes del amanecer». La mujer no se inmutó. Sus ojos, esos ojos que ardían como brasas en la oscuridad, barrieron la aldea con desdén, hasta que se detuvieron, otra vez, en Torbak. Y entonces, habló. Su voz no era un rugido. No era un gruñido. Era profunda, sí, como el eco de una cueva sagrada, pero suave. Cálida. Rota. Como si cada palabra le costara sangre. No soy bestia. Soy Brinja. Hija de Thrym, del clan de las gigantes del norte. Exiliada. Perseguida. Cansada. Un murmullo recorrió la aldea. ¿Gigantes del norte? ¿Los que matan osos con las manos? ¿Los que beben lava y duermen sobre espinas? Torbak, aún congelado, sintió que su corazón latía con tanta fuerza que podría romperle las costillas. Ella lo miraba, a él. No a Balgor. No a los guerreros. A él. ¿Por qué? ¿Qué veía? ¿Y por qué vienes aquí?, exigió Balgor, dando un paso adelante, aunque sus piernas traicioneramente temblaban. Esta no es tierra de gigantes. Esta es tierra de hombres. Brinja dejó caer su mochila al suelo con un golpe que hizo vibrar la tierra. Luego, con un movimiento lento, deliberado, se quitó el guantelete de su mano derecha. La piel debajo estaba marcada por quemaduras antiguas, por cortes mal curados, por marcas de cadenas. Vine, porque ya no tengo dónde ir, dijo, y en esas palabras, Torbak escuchó algo que lo partió por dentro: soledad. La misma soledad que él cargaba en el pecho cada noche, cuando se acostaba solo en su cabaña, escuchando las risas de los demás a través de las paredes de madera. Mentira. Gritó uno de los jóvenes guerreros, el mismo que había burlado de Torbak horas antes. Las gigantes no huyen. Destrozan. Matan. Conquistan.
Brinja lo miró. Solo un segundo. Y en ese segundo, el joven retrocedió 3 pasos, tropezó y cayó de espaldas en la nieve, pálido como un cadáver. Solía hacerlo, murmuró ella, volviendo su mirada hacia Torbak, como si solo él mereciera su voz. Hasta que descubrí que la guerra no cura el dolor, solo lo multiplica. Torbak tragó saliva. Sus piernas seguían temblando, pero ahora no por miedo. Por algo más profundo. Por reconocimiento. Porque en sus ojos, en su postura, en su voz, veía su propio reflejo. Un alma herida. Un espíritu cansado de fingir. De pelear. De ser lo que otros esperaban. Dio un paso adelante. Solo uno. Pequeño. Torpe. Como siempre. Pero lo dio. ¿Tienes hambre?, preguntó, con la voz apenas audible, ronca por la emoción. Silencio. Todos lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. Valgor abrió la boca para gritarle, para arrastrarlo de vuelta a su lugar de torpe inútil, pero Brinja lo detuvo con un gesto. Una simple elevación de la mano. Y el jefe cayó. Sí, respondió ella, mirando a Torbak con una intensidad que le quemó el alma. Tengo hambre. Pero no de carne. Tengo hambre de silencio. De un lugar donde no tenga que explicar por qué sigo viva. Torbak asintió. No dijo nada más. Simplemente giró sobre sus talones, torpemente, sí, tropezando casi con su propia capa, y caminó hacia su cabaña. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía, con una certeza que le nacía del corazón, que ella lo seguiría. Y lo hizo. Los aldeanos se apartaron como si la tierra misma se abriera a su paso. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió a respirar fuerte. Solo el crujir de la nieve bajo sus botas, y el viento, que ahora parecía contener el aliento. Cuando Torbak abrió la puerta de su cabaña, una cabaña pequeña, humilde, llena de herramientas rotas, platos agrietados y mantas remendadas, se hizo a un lado. Es lo único que tengo, dijo, con la voz temblorosa. No es mucho. Pero es mío. Brinja se detuvo en el umbral. Su cabeza casi rozaba el techo. Miró alrededor. Vio las paredes desnudas, la mesa coja, la cama estrecha. Vio los dibujos infantiles tallados en la madera, intentos fallidos de Torbak de grabar runas de amor, de protección, de esperanza. Vio el pequeño altar con una estatuilla de Grom, el dios de los deseos imposibles, y frente a ella, un cuenco con restos de miel y flores secas. Su expresión, antes dura como el granito, se suavizó. Solo un poco. Pero suficiente. Es más de lo que tuve en mucho tiempo, dijo, entrando con cuidado, agachándose para no derribar el techo. Se sentó en el suelo, porque no había silla que soportara su peso. Torbak, nervioso, le ofreció un cuenco de estofado frío que había guardado para la cena. Ella lo tomó. Lo olió. Lo probó. Y luego, sonrió. No fue una sonrisa grande. No fue una carcajada. Fue una leve curvatura de los labios, apenas perceptible. Pero para Torbak, fue como si el sol hubiera salido en pleno invierno. Gracias, dijo ella, con los ojos fijos en los suyos. Nadie me ha ofrecido comida sin pedir algo a cambio desde que maté a mi hermano. Torbak se sentó frente a ella, en el suelo, con las rodillas casi tocándose. Su corazón latía como un tambor de guerra. ¿Por qué lo mataste?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Brinja dejó el cuenco. Miró hacia la ventana, donde la nieve seguía cayendo sin piedad. No lo maté, dijo, con una tristeza tan profunda que Torbak sintió que se ahogaba en ella. Él me traicionó. Me acusó de asesinar a nuestro padre, para quedarse con el trono. Me arrojaron a las mazmorras. Me marcaron como traidora. Y cuando escapé, juraron cazarme hasta el fin del mundo.
Torbak no supo qué decir. No supo qué hacer. Solo sintió rabia. Rabia por ella. Por lo que le habían hecho. Por lo que le habían robado. Eso es injusto, logró decir, con la voz quebrada. Nadie merece eso. Brinja lo miró. Por primera vez, sin distancia. Sin máscara. Solo, ella. ¿Y tú, Torbak? Preguntó, con suavidad. ¿Qué es lo que tú no mereces? Él bajó la cabeza. Sus manos, grandes y torpes, se retorcieron sobre sus rodillas. No merezco ser el hazmerreír. No merezco que se rían de mí cada vez que respiro. No merezco sentir que para ser amado, tengo que ser perfecto. Y yo no sé ser perfecto. Una lágrima cayó sobre sus manos. Él no la limpió. No tenía fuerzas. Brinja extendió su mano, esa mano enorme, marcada por la guerra, y con el dorso, con una ternura que nadie en la aldea creería posible, secó su lágrima. Quizá, dijo, con voz apenas audible, la perfección no existe. Quizá, lo que importa, es que alguien te vea, y aún así, quiera quedarse. Torbak levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, algo se rompió dentro de él. Algo que llevaba años congelado. Algo que empezaba a sanar. ¿Te quedarás?, preguntó, con la voz rota por la esperanza. Aunque sea solo, por esta noche. Brinja no respondió con palabras. Solo asintió. Y luego, con un suspiro que pareció liberar siglos de dolor, apoyó su espalda contra la pared y cerró los ojos. Torbak se quedó mirándola. Viendo cómo su pecho subía y bajaba con calma. Viendo cómo, por primera vez en mucho tiempo, alguien de verdad, descansaba a su lado. Y mientras la nieve seguía cayendo fuera, y el clan murmuraba con miedo y curiosidad, Torbak hizo algo que nunca había hecho, se acostó en su cama estrecha, mirando al techo, con una sonrisa tonta en los labios. Porque por primera vez, no estaba solo. Pero lo que ninguno de los dos sabía, lo que el viento no les había advertido, lo que los dioses callaban con malicia, era que el hermano de Brinja ya estaba en camino. Con 100 guerreros. Con sed de venganza. Torbak giró la cabeza, lentamente, con cuidado de no hacer ruido. La vio. Allí, acostada, con el rostro relajado por primera vez desde que llegó. Las cicatrices parecían menos crueles bajo la luz del fuego. Su expresión, en paz. Como si, por fin, hubiera encontrado un lugar donde no tuviera que estar en guardia. ¿Estás despierto?, preguntó ella, sin abrir los ojos, con la voz aún adormilada, pero cálida. Torbak se sobresaltó. Ese sí. Tartamudeó, incorporándose sobre un codo. Quería asegurarme de que estabas cómoda. No tengo mucho, pero puedo traer más mantas. O comida. Torbak, lo interrumpió ella, abriendo los ojos. Eran más suaves ahora. Menos brasas. Más estrellas. Estoy bien. Mejor que bien. Estoy a salvo. Él tragó saliva. La palabra, a salvo, le resonó en el pecho como un campanazo sagrado. Nadie, en toda su vida, le había dicho eso estando cerca de él. Nadie se había sentido a salvo a su lado. Él era el torpe, el que rompía, el que estropeaba, no el refugio. Yo también me siento así, confesó, bajando la voz, como si temiera que las paredes lo escucharan. Contigo, no tengo que fingir. No tengo que ser fuerte. Ni gracioso. Ni perfecto. Solo. Torbak. Brinja se incorporó, apoyándose sobre un codo. Lo miró fijamente. Y en esa mirada, Torbak vio algo que lo hizo temblar, comprensión. Verdadera. Profunda. Como si ella hubiera caminado cada paso de su dolor, cada caída, cada risa burlona que lo había herido.
¿Sabes por qué vine aquí?, preguntó ella, con voz suave, casi un susurro. Torbak negó con la cabeza, temiendo romper el hechizo de ese momento. Porque escuché tu grito, dijo Brinja, con una sonrisa leve, casi imperceptible. No con mis oídos. Con mi alma. Gritaste al cielo, y el cielo me empujó hacia ti. Torbak sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Escuchaste mi grito?, repitió, incrédulo. ¿Cuándo pedí una esposa? Ella asintió. Gritaste con el corazón roto. Y yo también tengo el corazón roto. Quizá los corazones rotos se reconocen. Aunque estén separados por montañas. Por clanes. Por tamaño. Torbak rió. Una risa tonta, nerviosa, sincera. La primera en mucho tiempo que no era por obligación, ni por burla, ni para encajar. Era suya. ¿Entonces, eres mi esposa?, preguntó, con una mezcla de esperanza y terror, como un niño que teme que le digan que el regalo no es para él. Brinja no respondió de inmediato. Se sentó del todo, cruzando las piernas con cuidado, como si temiera romper el suelo. Miró el fuego. Luego, a Torbak. No, dijo, y su corazón se desplomó. No soy tu esposa, aún. Torbak bajó la cabeza. Claro. ¿Cómo podría serlo? Ella era una gigante. Una guerrera. Una reina exiliada. Él, solo Torbak. El torpe. El que tropezaba con el aire. Pero entonces, Brinja extendió su mano. Grande. Marcada. Poderosa. Y la puso sobre la de él. Pero podría serlo, continuó, con una firmeza que le hizo levantar la mirada, si tú decides que esto que sentimos, vale la pena protegerlo. Aunque el mundo entero se levante contra nosotros. Torbak sintió que las lágrimas volvían. Pero esta vez, no las contuvo. Dejó que rodaran. Porque eran lágrimas de esperanza. De fe. De algo que nunca había tenido nombre, hasta ahora. Lo protegeré, juró, con la voz quebrada pero firme. Con mi vida. Con mis brazos. Con mi torpeza. Lo que sea. Lo que necesites. Brinja sonrió. De verdad. Con los dientes, con los ojos, con el alma. Entonces, empecemos por sobrevivir al amanecer. El sol no había salido aún cuando los primeros golpes sacudieron la puerta de la cabaña. Fuertes. Impacientes. Brutales. Torbak. Rugió la voz de Valgor desde afuera. Sal ahora, perro cobarde, o derribo esta choza sobre tus cabezas. Torbak se levantó de un salto, el corazón golpeándole las costillas. Brinja ya estaba de pie, alerta, con los ojos encendidos de nuevo, como si nunca hubiera dormido. Quédate detrás de mí, le dijo Torbak, con una autoridad que ni él sabía que tenía. No, respondió ella, con calma. Si vienen por mí, me enfrentaré. No te escondas por mi culpa. No es por culpa, replicó él, con una intensidad que lo sorprendió a sí mismo. Es por nosotros. Ella lo miró. Y en sus ojos, Torbak vio que algo había cambiado. Algo pequeño, pero eterno. Ella confiaba en él. Abrió la puerta. El frío mordió su rostro. Frente a él, Valgor, con el rostro congestionado de ira, rodeado por una docena de guerreros armados hasta los dientes. Detrás, toda la aldea, reunida en silencio, con los ojos llenos de miedo y curiosidad. ¿Qué es esto, Torbak?, gritó Valgor, señalando con el dedo hacia Brinja, que se alzaba imponente tras él. ¿Te has vuelto loco? ¿Crees que puedes esconder a una bestia bajo tu techo y llamarlo amor? Eres una vergüenza para el clan. Torbak no retrocedió. No esta vez. Ella no es una bestia, dijo, con voz firme,
clara, sin tartamudear. Es Brinja. Y está bajo mi protección. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos rieron. Otros se santiguaron con runas antiguas. Las mujeres apretaron a sus hijos contra sus pechos. Valgor escupió en la nieve. Protección. Tú, que no puedes proteger ni un plato de cerámica. Ella es una amenaza. Una gigante asesina. Y tú eres un idiota enamorado. Torbak sintió la rabia hervirle en las venas. Pero no explotó. No gritó. No golpeó. Porque ahora tenía algo más grande que proteger que su orgullo. Si soy un idiota, dijo, con calma mortal, entonces soy el idiota más afortunado del mundo. Porque ella me ve. Y eso vale más que todos los cráneos que hayas coleccionado, Valgor. El jefe palideció. Nunca nadie le había hablado así. Mucho menos Torbak. El torpe. El inútil. El hazme reír. Basta. Rugió, desenvainando su espada. O la entregas, o te destierro. Y a ella, la matamos donde esté. Silencio. El viento se detuvo. Hasta los cuervos dejaron de graznar. Torbak cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, había tomado una decisión. Entonces, destiérrame. La multitud jadeó. Brinja, detrás de él, contuvo el aliento. Valgor rió. Una risa cruel, vacía. ¿Crees que es tan fácil? No. Si te vas, irás como un perro. Sin armas. Sin provisiones. Sin honor. Y si regresas, te cortaré la cabeza yo mismo. Torbak asintió. Acepto. Torbak, no. Gritó una voz desde la multitud. Era la anciana del amuleto de hueso, la que lo había visto rezar en el acantilado. No sabes lo que haces. Ella no es lo que parece. Lo sé, respondió Torbak, sin mirarla. Sé exactamente lo que es. Es mi destino. Y si tengo que caminar hacia el descalzo y sin espada, lo haré. Brinja lo miró. Sus ojos brillaban. No con lágrimas. Con fuego. Con orgullo. Entonces, caminaremos juntos, dijo, colocándose a su lado, tan cerca que su calor lo envolvió como una manta. Valgor, furioso, levantó la espada. Que nadie los ayude. Que nadie les dé nada. Que mueran congelados en las montañas. Torbak tomó la mano de Brinja. Grande. Fuerte. Real. Vámonos, susurró. Y dieron el primer paso. Fuera de la aldea. Hacia lo desconocido. Hacia la tormenta. Pero juntos. No habían caminado ni media legua cuando el cielo empezó a oscurecerse de nuevo. No por nubes. Por humo. Humo negro. Espeso. Venía del norte. Brinja se detuvo. Su rostro se volvió de piedra. No, murmuró, con la voz rota por el horror. No puede ser, ¿qué? Preguntó Torbak, sintiendo que el miedo le trepaba por la espalda. Ella lo miró. Y en sus ojos, vio lo que temía más que a la muerte. Él, susurró Brinja. Rold, mi hermano. Ha encontrado nuestro rastro. Torbak apretó su mano. No importa, dijo, aunque su voz temblaba. No lo dejaremos llegar a ti. No lo entiendes, dijo ella, con lágrimas en los ojos por primera vez. Él no viene solo. Viene con el ejército del norte. Con magos de hielo. Con lobos de guerra. Con todo lo que queda de mi casa. Torbak sintió que el mundo se desmoronaba. Pero no soltó su mano. No esta vez. Entonces, construiremos una nueva casa, dijo,
con una sonrisa torcida, valiente, desesperada. Donde sea. Como sea. Mientras estés tú, yo tengo todo. Brinja lo abrazó. Fuerte. Tan fuerte que le costó respirar. Pero no se quejó. Porque ese abrazo era el primer hogar verdadero que había tenido en años. Te amo, Torbak, susurró ella, contra su oído. Aunque seas el bárbaro más torpe del mundo, te amo. Torbak asintió, tragando saliva. Sus piernas temblaban, no por frío, sino por la certeza de que lo que venía no era una amenaza, era una sentencia. ¿A dónde?, preguntó, mirando a su alrededor. El bosque a sus espaldas era espeso, oscuro, lleno de sombras que se movían con el viento. Las montañas al este, inaccesibles, cubiertas de hielo traicionero. Y detrás, la aldea. Su hogar. Que ya no lo era. Brinja apretó su mano. Una presión firme. Caliente. Real. A las cuevas del silencio, dijo, con voz baja, casi un susurro sagrado. Nadie las conoce excepto mi clan. Ni siquiera Rold sabe que existen. Allí, podremos escondernos. Planear. Sobrevivir. ¿Y si nos atrapan antes?, preguntó Torbak, sin poder evitar que su voz temblara. Ella lo miró. Directamente a los ojos. Y en esa mirada, Torbak vio algo que lo hizo respirar hondo: fe. No en los dioses. No en la suerte. En él. Entonces lucharemos, dijo Brinja. Juntos. Como pareja. Como guerreros. Como almas que se eligieron en medio del caos. Torbak sintió que algo dentro de él se endurecía. Algo que siempre había estado dormido. Su coraje. No el coraje de los gritos y los músculos, sino el coraje del corazón. El que se planta aunque todo se derrumbe. Vamos, dijo, enderezando la espalda, levantando la barbilla. Muéstrame el camino. Echaron a andar. Rápidos. Silenciosos. Torbak, con sus botas rotas y su capa desgastada. Brinja, con su armadura de huesos y su machado al hombro. Dos almas rotas, caminando hacia lo desconocido, con el fuego del enemigo pisándoles los talones. No habían avanzado ni una milla cuando el primer aullido rasgó el aire. Largo. Helado. Inhumano. Torbak se detuvo en seco. ¿Qué fue eso?, preguntó, con la piel erizada. Brinja no respondió. Solo desenvainó su machado. Sus ojos, antes cálidos, ahora eran dos brasas encendidas en la oscuridad. Lobos de guerra, murmuró. Los cría Rold en las mazmorras del norte. No tienen ojos. Solo hambre. Y olfato, para la sangre de los traidores. Torbak sintió que el estómago se le encogía. Pero no huyó. No esta vez. ¿Cuántos?, preguntó, con la voz ronca. Nunca vienen solos, respondió Brinja, mirando hacia los árboles. Si hay uno, hay 10. Si hay 10, hay 100. Como si el destino quisiera confirmar sus palabras, un segundo aullido retumbó, más cerca. Luego un tercero. Un cuarto. Hasta que el bosque entero pareció vibrar con el sonido de bestias hambrientas, acercándose. ¡Corre!, gritó Brinja, empujándolo hacia adelante. Torbak corrió. Tropezó. Cayó de rodillas en la nieve. Se levantó. Corrió de nuevo. Su corazón latía como un tambor enloquecido. Cada respiración le quemaba los pulmones. Pero no se detuvo. No podía. Porque detrás de él, Brinja luchaba. Escuchó el primer choque. Metal contra garra. Un gruñido bestial. Un grito agudo, cortado de raíz. Luego otro. Y otro. Se giró. Solo un instante.
y lo que vio lo dejó sin aliento. Brynja, envuelta en sombras y nieve, giraba como una tormenta viva. Su machado, una extensión de su brazo, cortaba el aire con precisión mortal. Un lobo gigante, más grande que un oso, con colmillos como dagas y piel escamosa, cayó partido en dos. Otro saltó sobre ella, y recibió el mango del arma en el cráneo, estallando como una calabaza podrida. Pero por cada uno que caía, 3 más surgían de entre los árboles. Ojos rojos. Bocas babeantes. Garras que arañaban la tierra helada. Torbak, no te detengas. Rugió ella, sin dejar de moverse, sin dejar de luchar. Pero él no podía seguir. No sin ella. Con un grito que salió de lo más profundo de su ser, Torbak se giró. Recogió una rama gruesa del suelo. No era un arma. Era un palo. Torpe. Inútil. Como él. Y corrió hacia ella. Torbak, estás loco. Gritó Brynja, al verlo regresar. Sí. Gritó él, con lágrimas en los ojos, con el miedo convertido en furia. Pero soy tú loco. Golpeó. Con todas sus fuerzas. La rama se estrelló contra el lomo de un lobo que saltaba hacia la espalda de Brynja. El animal aulló, desorientado. Brynja no perdió el tiempo, su machado descendió como un rayo, separando cabeza de cuerpo. Se miraron. Solo un segundo. Pero en ese segundo, algo pasó entre ellos. Algo que no necesitaba palabras. Quédate a mi lado, dijo Brynja, con la voz ronca, cubierta de sangre ajena. Y no mires atrás. Torbak asintió. Y luchó. No con elegancia. No con técnica. Con torpeza. Con rabia. Con amor. Golpeaba, tropezaba, caía, se levantaba. Una y otra vez. Un lobo le arañó el brazo. Sintió el dolor, agudo, caliente. No gritó. Solo golpeó más fuerte. Brynja luchaba como una diosa de la guerra. Pero Torbak luchaba como un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena morir. Y eso era más peligroso que cualquier espada. Cuando el último lobo cayó, el silencio volvió. Pesado. Sangriento. El suelo estaba cubierto de cuerpos. De nieve teñida de rojo. De jadeos agónicos. Torbak cayó de rodillas, jadeando, con el brazo sangrando, la ropa rasgada, el rostro cubierto de arañazos. Pero vivo. Vivo. Brynja se acercó. Se arrodilló frente a él. Con manos temblorosas, no por miedo, sino por emoción, tocó su rostro. «Estás herido», murmuró. «Tú también», respondió él, señalando un corte profundo en su hombro. Ella sonrió. Una sonrisa cansada. Verdadera. «Pero estamos vivos. Juntos». Torbak asintió. Y entonces, sin pensarlo, la abrazó. Fuerte. Con todo el dolor, con todo el miedo, con toda la gratitud que llevaba dentro. «No te dejaré», susurró contra su cuello. «Nunca. Aunque tenga que luchar contra 1000 lobos. Contra 1000 Rolps. Contra el mundo entero». Brynja lo abrazó de vuelta. Y por primera vez desde que huyó de su tierra, lloró. Lágrimas calientes, silenciosas, que mojaron el hombro de Torbak. «Gracias», dijo, con la voz rota. «Por elegirme. Por quedarte. Por ser tú». Se separaron. Se miraron. Y en ese momento, algo cambió. Algo que iba más allá del amor. Más allá del destino. Algo que selló sus almas. «Vamos», dijo Torbak, limpiándose la sangre de la cara con la manga. «Antes de que vengan más». Brynja asintió. Recogió su machado. Lo limpió en la nieve. Y caminaron.
Más rápido. Más unidos. Más fuertes. Pero el bosque no los dejó ir tan fácil. A medida que avanzaban, el aire se volvía más pesado. Más frío. Demasiado frío. Un frío que no venía de la nieve, sino de la magia. ¿Lo sientes?, preguntó Brynja, deteniéndose de nuevo, con los ojos entrecerrados. Torbak asintió. Su aliento se congelaba antes de salir de su boca. El suelo bajo sus pies crujió, cubriéndose de una capa de hielo azul, brillante, antinatural. Magos de hielo, murmuró Brynja. Los favoritos de Rold. Pueden congelar tu corazón antes de que notes el frío. ¿Qué hacemos?, preguntó Torbak, sintiendo que el pánico le trepaba por la garganta. Brynja cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, había fuego en ellos. Corremos. Y rezamos. Echaron a correr. Pero el hielo crecía bajo sus pies. Se extendía como una telaraña viviente, buscándolos, atrapándolos. Torbak resbaló. Cayó. Brynja lo levantó. Volvieron a correr. Detrás de ellos, entre los árboles, figuras encapuchadas aparecieron. Silenciosas. Flotando. Con las manos extendidas, tejiendo hechizos de escarcha y muerte. Más rápido. Gritó Brynja. Pero el hielo los alcanzó. Una ola de frío les golpeó la espalda. Torbak sintió que sus pulmones se congelaban. Sus piernas se entumecieron. Cayó de nuevo. Esta vez, no pudo levantarse. Brynja. Gritó, con la voz ahogada por el hielo que le subía por la garganta. Ella se giró. Lo vio. Y en sus ojos, Torbak vio el terror más puro. El terror de perderlo. Con un grito desgarrador, Brynja corrió hacia él. Ignoró el hielo. Ignoró los magos. Ignoró la muerte. Se arrodilló a su lado, lo abrazó con fuerza, y apretó su frente contra la de él. No te vas a ir, murmuró, con lágrimas congelándose en sus mejillas. No ahora. No así. No después de todo. Y entonces, algo sucedió. Un calor. Pequeño al principio. Luego, abrumador. Como si el sol hubiera nacido dentro de su pecho. Torbak sintió que el hielo en su garganta se derretía. Que la sangre volvía a correr por sus venas. Que el aire volvía a sus pulmones. Abrió los ojos. Brynja brillaba. Literalmente. Una luz dorada, cálida, antigua, emanaba de su piel. De su corazón. De su alma. Los magos retrocedieron. Susurraron palabras de miedo. Uno de ellos gritó, es ella. La heredera de fuego. La que no debió sobrevivir. Brynja se puso de pie. Lentamente. Con Torbak aún en sus brazos. Y cuando habló, su voz no era humana. Era el rugido de un volcán. El canto de una estrella. Vete, dijo, mirando a los magos. Dile a mi hermano, que si quiere mi vida, que venga él mismo. Y que traiga su mejor ejército. Porque esta vez, no huiré. Los magos desaparecieron. Como sombras al amanecer. El hielo se derritió. El calor, se quedó. Torbak la miró, asombrado, temblando, vivo. ¿Qué eres?, preguntó, con la voz apenas un hilo. Brynja lo miró. Y en sus ojos, ya no había fuego. Solo amor. Solo tristeza. Solo verdad. Soy lo que mi padre me enseñó a esconder, dijo, con lágrimas reales ahora, calientes, vivas. La última portadora del fuego ancestral. El poder que mi hermano me envidió, y por el que me traicionó. Torbak no dijo nada. Solo la abrazó. Fuerte. Como si pudiera protegerla del mundo.
como si pudiera protegerla de sí misma. No importa, susurró. Seas lo que seas, eres mía. Y yo, soy tuyo. Caminaron hacia las cuevas, hacia lo desconocido, hacia la guerra. Pero ahora, ya no eran presas. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Torbak, rompiendo el silencio con una voz suave, sin reproche, solo curiosidad dolorida. Brinja no respondió de inmediato. Sus pasos eran lentos, medidos, como si cada uno le costara confesar algo. Porque, tenía miedo, dijo al fin, sin mirarlo. Miedo de que, si lo sabías, huyeras. Miedo de que me vieras como lo que soy, una amenaza. Una arma. Una maldición. Torbak se detuvo. La tomó del brazo, suavemente, obligándola a mirarlo. Brinja, dijo, con los ojos brillando en la penumbra del bosque, desde el primer momento que te vi, supe que eras peligrosa. No por tu tamaño. No por tu machado. Por tu mirada. Porque en ella vi todo el dolor del mundo, y aún así, seguías en pie. Eso es lo que me atrapó. No tu fuego. Tu corazón. Ella cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no la limpió. La dejó caer. Como una ofrenda. Como una rendición. Mi padre, era el último guardián del fuego ancestral, murmuró, con la voz rota por recuerdos que aún sangraban. Un poder que no se hereda, se elige. Y me eligió a mí. A su hija menor. A la que amaba los poemas más que las espadas. A la que lloraba por los siervos casados. A la que no quería ser reina. Torbak escuchaba. No interrumpía. No juzgaba. Solo sentía. Cada palabra de ella era una puñalada en su propio pecho, porque entendía, porque comprendía. Él también había sido elegido para algo que no quería, ser el hazmerreír. Ser el torpe. Ser el que nunca encajaba. Rold, mi hermano mayor, continuó Brinja, con la voz cada vez más baja, como si hablar de él le quemara la lengua, creía que el trono era suyo por derecho. Que el fuego debía ir a él. Cuando mi padre me nombró heredera, juró que me destruiría. Y lo hizo. Me acusó de envenenarlo. Me marcó como traidora. Me arrojó a las mazmorras, y allí, intentó arrancarme el fuego. Con cuchillos. Con hechizos. Con tortura. Torbak sintió que el estómago se le retorcía. Quiso abrazarla. Quiso matar a Rold con sus propias manos. Pero solo apretó su mano. Fuerte. Como diciendo, estoy aquí. Siempre. ¿Y el fuego?, preguntó, con la voz apenas un hilo. ¿Cómo sobrevivió? Brinja sonrió. Una sonrisa triste. Amarga. Hermosa. Porque no está en mi sangre. Está en mi alma. Y el alma no se puede arrancar. Solo se puede apagar si dejas de creer en ti misma. Torbak la miró. Y en ese momento, supo algo con certeza absoluta: Brinja no había dejado de creer. No del todo. Porque si lo hubiera hecho, él estaría muerto. Congelado. Olvidado. Entonces, ¿por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué el fuego salió cuando yo estaba a punto de morir? Ella lo miró. Directamente a los ojos. Y en esa mirada, Torbak vio todo. El miedo. La culpa. El amor. La verdad. Porque, te amo, dijo, con una voz tan clara, tan firme, que resonó entre los árboles como un juramento sagrado. Y cuando vi que te ibas, algo dentro de mí se rompió. Y el fuego salió para salvarte. Porque tú, eres mi alma, Torbak. Mi hogar. Mi razón para seguir creyendo. Torbak no pudo hablar. No pudo moverse.
Solo sintió. Sintió que su corazón se expandía, que su pecho no podía contener tanta emoción, que sus ojos se llenaban de lágrimas que no eran de tristeza, sino de gratitud. De fe. De algo que no tenía nombre, pero que lo llenaba por completo. La abrazó. Sin fuerza. Sin torpeza. Con todo lo que era. Con todo lo que tenía. Entonces, nunca dejes de creer en mí, susurró contra su cuello. Porque yo nunca dejaré de creer en ti. Se quedaron así. Abrazados. En medio del bosque helado. Con el enemigo acechando. Con la muerte respirándoles en la nuca. Pero por un instante, solo un instante, el mundo se detuvo. Y solo existieron ellos. Pero el mundo no perdona los momentos de paz. Un crujido. Leve. Distante. Pero real. Brinja se tensó. Se separó de Torbak, los ojos alerta, el cuerpo en guardia. Alguien nos sigue, murmuró. Torbak miró hacia atrás. Entre los árboles, sombras se movían. No lobos. No magos. Personas. ¿Quién? Empezó a preguntar. No corran. Gritó una voz femenina, aguda, urgente. Por favor. No somos enemigos. De entre los árboles, 3 figuras emergieron. Mujeres. Envueltas en pieles y capas raídas. Con los rostros cansados, pero los ojos llenos de determinación. La que iba al frente, una anciana de cabello plateado y ojos verdes como el musgo, llevaba un bastón tallado con runas antiguas. Brinja levantó su machado, pero no atacó. ¿Quiénes son?, exigió, con la voz fría como el acero. La anciana se detuvo a unos pasos. Inclinó la cabeza. Un gesto de respeto. De súplica. Somos del clan de los Osos de Hierro, dijo, con voz temblorosa pero firme. Las que no creímos en las mentiras de Valgor. Las que vimos en ti, no una amenaza, sino una esperanza. Torbak parpadeó, incrédulo. ¿Ustedes nos siguieron? ¿Por qué? Una de las mujeres más jóvenes, con el rostro marcado por cicatrices de batalla, dio un paso adelante. Porque lo que Valgor hizo, fue una vergüenza, dijo, con rabia contenida. Desterrar a uno de los nuestros por amar, eso no es honor. Eso es cobardía. La anciana asintió. Y porque sabemos que Rold viene. Y que no vendrá solo. Vendrá con fuego y hielo. Y si no lo detenemos, arrasará nuestra aldea. A nuestros hijos. A todo lo que amamos. Brinja bajó lentamente su machado. Pero no lo soltó. ¿Y qué proponen?, preguntó, con desconfianza aún en la voz. La anciana respiró hondo. Que regresen con nosotras. Que nos enseñen a luchar. Que nos guíen. Que nos salven. Silencio. Torbak miró a Brinja. En sus ojos, vio la lucha. El miedo. La duda. Pero también, la chispa. La misma chispa que lo había salvado del hielo. No confío en ellos, murmuró Brinja, sin apartar la mirada de las mujeres. Me echaron. Me llamaron bestia. Me quisieron muerta. Lo sé, dijo Torbak, tomando su mano. Pero, ¿y si esta es nuestra oportunidad? No de venganza. De cambio. Demostrarles que el amor, que la diferencia, no es debilidad. Es fuerza. Brinja lo miró. Y en sus ojos, Torbak vio el momento exacto en que algo dentro de ella se rendía. No al miedo. Al amor. A la esperanza. ¿Y si nos traicionan?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Torbak sonrió. Una sonrisa torpe. Verdadera. Suya. Entonces, los quemamos juntos. Brinja soltó una carcajada.
corta, fuerte, viva. Y por primera vez desde que salieron de la aldea, se sintió en paz. Está bien, dijo, mirando a las mujeres. Regresaremos. Pero bajo mis condiciones. La anciana asintió, con lágrimas en los ojos. Las aceptaremos. Lo que sea. Solo, no nos abandones. Brinja asintió. Y entonces, con Torbak a su lado, dio media vuelta. Y caminó de regreso. Hacia la aldea. Hacia el peligro. Hacia su destino. Pero esta vez, no como fugitivos. Como líderes. Cuando llegaron a las afueras de la aldea, el sol ya se había puesto. Las hogueras ardían, pero no había risas. No había música. Solo murmullos. Miradas furtivas. Miedo. Valgor los vio llegar. Su rostro se puso rojo de furia. Traidores. Rugió, desenvainando su espada. Volvieron para morir. Pero antes de que pudiera dar un paso, las mujeres que los acompañaban se interpusieron. Decenas de ellas. Madres. Hermanas. Guerreras. Con hachas. Con lanzas. Con fuego en los ojos. Basta, Valgor. Gritó la anciana, levantando su bastón. Hoy no mandas tú. Hoy mandamos nosotras. El jefe retrocedió, incrédulo. Nunca, en toda la historia del clan, las mujeres se habían levantado así. Nunca. Torbak miró a Brinja. Y ella, a él. ¿Listo?, preguntó ella. Nací listo, respondió él, con una sonrisa torpe. Y juntos, entraron en la aldea. No como exiliados. Como reyes. Rabia, pero no atacaba. Porque algo había cambiado. Algo que no se podía medir con músculos ni con cráneos rotos. El miedo ya no era de ellos. Era de él. Esto es una rebelión. Rugió Valgor, con la voz desgarrada, como un animal acorralado. Las mujeres no mandan en este clan. Yo soy la ley. No, dijo Brinja, deteniéndose frente a él, tan cerca que su sombra lo cubrió por completo. La ley, la escribe el que protege. Y tú solo sabes destruir. Valgor abrió la boca para gritar, pero la anciana del bastón alzó la mano. Y el silencio cayó como una losa. Escúchanos, Valgor, dijo, con voz serena, pero con un poder que hizo temblar hasta las piedras del suelo. Rold viene. Con fuego. Con hielo. Con muerte. Y si seguimos divididos, no quedará nadie para contar nuestra historia. Ni hombres. Ni mujeres. Ni niños. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos asintieron. Otros apretaron los puños. Pero nadie habló. Nadie se movió. Torbak sintió el peso de cientos de ojos sobre él. Sobre ellos. Y por primera vez, no sintió vergüenza. No sintió miedo. Sintió responsabilidad. Porque ahora no solo luchaba por su amor. Luchaba por todos. No vinimos a gobernar, dijo Torbak, con una voz que sorprendió incluso a él mismo, clara, firme, sin tartamudeos. Vinimos a enseñarles algo que olvidaron, que la fuerza no está en el brazo, está en el corazón. Que proteger no es dominar, es amar. Algunas mujeres soltaron lágrimas. Algunos jóvenes bajaron las armas. Valgor, con los dientes apretados, miró a su alrededor. Y vio lo que nunca había querido ver, que ya no lo seguían. Cobardes. Escupió. Se dejan guiar por un torpe y una bestia. Pero antes de que pudiera decir más, Brinja dio un paso adelante. Solo uno. Pero fue suficiente. El suelo tembló. No por magia. Por presencia. Por autoridad.
Llámame bestia otra vez, dijo, con voz baja, peligrosa, como el gruñido de un volcán antes de estallar, y te mostraré por qué mi padre me eligió a mí, y no a mi hermano. Balgor palideció. Dio un paso atrás. Y entonces, algo increíble sucedió. Uno de los guerreros más jóvenes, el mismo que había burlado de Torbak, el mismo que había provocado a Brynja, dejó caer su hacha al suelo. Con un gesto lento, deliberado, se arrodilló frente a ellos. Enséñenme, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Enséñenme a luchar, no por gloria. Por mi hermana. Por mi madre. Por mi casa. Torbak sintió que el corazón se le salía del pecho. Miró a Brynja. Y en sus ojos, vio lo mismo que sentía él, asombro. Gratitud. Esperanza. Levántate, dijo Brynja, extendiendo su mano. No te arrodilles ante nadie. Solo ante tu honor. El joven tomó su mano. Se puso de pie. Y entonces, uno a uno, otros lo imitaron. Guerreros. Ancianos. Niños. Mujeres. Todos. Hasta que solo Balgor quedó de pie, solo, con su espada inútil en la mano. ¡Maldición!, gritó, arrojando la espada al suelo. Háganlo entonces. Muéranse todos. Yo no los salvaré. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó, encorvado, derrotado, tragado por las sombras de su propio orgullo. Un silencio sagrado cayó sobre la aldea. Y entonces, Brynja habló. Mañana al amanecer, dijo, con voz fuerte, clara, que resonó en cada rincón, empezamos a entrenar. No para ser invencibles. Para ser unidos. Porque Rold no viene a luchar contra un clan, viene a borrarlo. Y nosotros, no nos borraremos. Un grito surgió de entre la multitud. Uno solo al principio. Luego 10. Luego 100. Un grito de esperanza. De furia. De vida. Torbak miró a Brynja. Y sin pensarlo, la abrazó. Fuerte. Delante de todos. Y ella, lo abrazó de vuelta. Sin vergüenza. Sin miedo. Con todo el amor del mundo. Lo logramos, susurró él, contra su oído. No, respondió ella, con una sonrisa que iluminó la noche. Solo empezamos. El amanecer llegó frío. Crudo. Como si el cielo supiera lo que se avecinaba. En el patio central, donde antes se celebraban banquetes y duelos, ahora se formaban filas. Hombres. Mujeres. Jóvenes. Ancianos. Todos con armas en mano. Todos con miedo en el pecho. Pero también, con fuego en los ojos. Brynja caminaba entre ellos, erguida, imponente, con su machado al hombro. Pero no gritaba órdenes. No humillaba. Enseñaba. La fuerza no está en golpear más fuerte, decía, deteniéndose frente a un joven que blandía su hacha con rabia, está en saber cuándo no golpear. En saber proteger, en vez de destruir. El joven bajó el arma, avergonzado. Pero Brynja puso su mano sobre su hombro. No te avergüences, dijo. El coraje no es no tener miedo. Es seguir, aunque lo tengas. Torbak, por su parte, se encargaba de los más pequeños. Los niños que antes lo evitaban, ahora lo seguían como cachorros. Les enseñaba a esquivar. A correr. A esconderse. A sobrevivir. No tienen que ser héroes, les decía, agachándose a su altura, con una sonrisa torpe pero sincera. Solo tienen que ser listos. Porque los héroes, a veces mueren. Pero los listos, viven para contar la historia. Uno de los niños, una niña de ojos grandes y cabello enmarañado, lo miró con admiración. ¿Tú eres héroe, Torbak? Él rió. Una risa tonta. Verdadera.
No, pequeña. Soy torpe. Pero, soy torpe que ama. Y eso, a veces es más fuerte que un héroe. La niña sonrió. Y le dio un abrazo. Torbak se quedó quieto, sorprendido. Y luego, la abrazó de vuelta. Con cuidado. Como si fuera de cristal. Porque por primera vez, alguien lo abrazaba sin pedirle que cambiara. Pero en medio del entrenamiento, en medio de la esperanza, llegó ella. Una figura envuelta en una capa negra, con el rostro oculto bajo una capucha, se acercó al borde del patio. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió. Porque aunque no llevaba armas, emanaba poder. Un poder antiguo. Silencioso. Mortal. Brinjal la vio primero. Se detuvo en seco. Su rostro se volvió de piedra. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con la voz helada. La figura bajó la capucha. Era una mujer. Hermosa. Fría. Con ojos como cuchillos y labios como cicatrices. Vine a advertirte, hermana, dijo, con una voz que parecía arrastrar escarcha. Rold ya cruzó el río Negro. Tiene 100 guerreros. 50 magos de hielo. Y los lobos del inframundo. Llegará al amanecer del tercer día. Un murmullo de terror recorrió la multitud. Torbak se acercó a Brinja. Sintió que su cuerpo temblaba. No de miedo. De ira. ¿Por qué nos lo dices?, preguntó, mirando a la mujer con desconfianza. Ella lo miró. Y en sus ojos, Torbak vio algo que lo heló la sangre: compasión. Porque yo también fui traicionada, dijo, con voz baja. Porque yo también amé, y me rompieron. Y porque, miró a Brinja, aunque te odie, no quiero ver morir a todo un pueblo por el orgullo de un hombre. Brinja apretó los puños. ¿Sigrid?, preguntó, con la voz apenas un hilo. La mujer asintió. Tu hermana menor. La que creías muerta. Brinja dio un paso atrás, como si la hubieran golpeado. Te arrojaron al abismo, murmuró. Y sobreviví, dijo Sigrid, con una sonrisa amarga. Como tú. Pero mientras tú huías, yo me quedé. Y vi lo que Rold se convirtió. Un monstruo. Y tú, miró a Torbak, encontraste un hombre. Eso, te hace más fuerte que él. Torbak sintió que el mundo giraba. ¿Otra hermana? ¿Otra traición? ¿Otra guerra? ¿Qué quieres?, preguntó Brinja, con la voz tensa. Sigrid se acercó. Lentamente. Hasta quedar a solo un paso de ella. Quiero que ganes, dijo, con los ojos brillando. Quiero que le muestres al mundo que el fuego no se apaga con traición. Que el amor no se rompe con odio. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. Permíteme luchar a tu lado, susurró. No por redención. Por venganza. Por justicia. Brinjal la miró. Larga. Profundamente. Y luego, extendió su mano. Levántate, hermana, dijo, con la voz rota por la emoción. La guerra no se gana de rodillas. Sigrid tomó su mano. Se puso de pie. Y en sus ojos, había fuego. El mismo fuego que ardía en Brinja. El mismo fuego que ardía en Torbak. El mismo fuego que ahora, ardía en todos ellos. Esa noche, mientras la luna brillaba fría sobre la aldea, Torbak y Brinja caminaron hasta el borde del acantilado. El mismo donde él había gritado su deseo al cielo. El mismo donde todo había empezado. ¿Crees que podremos ganar?, preguntó Torbak, mirando el horizonte, donde las estrellas parecían titilar con miedo. Brinja lo miró. Y sonrió. No lo sé, dijo, con sinceridad. Pero sé que si caemos, caeremos juntos. Y eso ya es una victoria.
Torbak la abrazó. Y mientras el viento aullaba, anunciando la tormenta que se acercaba, empujó la puerta pesada de madera. El calor del fuego lo golpeó en el rostro, pero no lo calmó. Allí estaban ellas, Brynja, de pie frente al mapa tallado en piedra, con el ceño fruncido, los dedos marcando rutas de defensa, Sigrid, sentada en silencio, con los ojos clavados en las llamas, como si buscara respuestas en el baile del fuego, y las ancianas, murmurando entre sí, con voces tensas, rotas por el cansancio. Nadie lo miró al entrar. Todos estaban demasiado ocupados con la guerra. Con la muerte. Con la supervivencia. Torbak se detuvo en el centro de la sala. Respiró hondo. Y habló. No puedo seguir así. Silencio. Brynja levantó la mirada. Sus ojos, antes encendidos por la batalla, ahora se suavizaron al verlo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con voz baja, preocupada. Torbak dejó caer la antorcha en el soporte de hierro. Las sombras bailaron sobre su rostro, acentuando las ojeras, las grietas en su alma. Quiero decir, que estoy cansado, dijo, con la voz quebrada, como si cada palabra le costara sangre. Cansado de fingir que no tengo miedo. Cansado de sonreír cuando por dentro me estoy despedazando. Cansado de ser el fuerte, el valiente, el torpe que se convirtió en héroe. No soy un héroe, Brynja. Soy un hombre que ama demasiado, y que tiene miedo de perderlo todo. Su grito rebotó en las paredes de piedra. Las ancianas bajaron la cabeza. Sigrid cerró los ojos. Brynja dio un paso hacia él. Torbak empezó, con voz suave. No. La interrumpió él, levantando las manos, como si quisiera detener el mundo. No me digas que todo va a estar bien. No me digas que somos fuertes. Porque no lo somos. Somos humanos. Y los humanos tiemblan. Y lloran. Y se rompen. Se dejó caer de rodillas. No por debilidad. Por honestidad. Por primera vez en su vida, no estaba escondiendo su dolor. Lo estaba mostrando. A todos. Sin vergüenza. Sin máscara. Tengo miedo de que mueras, susurró, mirando a Brynja, con lágrimas resbalando por sus mejillas sucias de ceniza y sudor. Tengo miedo de que te lleven de mí, y que yo no pueda hacer nada. Tengo miedo de que, cuando todo termine, yo ya no sea yo, porque te habré perdido. Brynja se arrodilló frente a él. Tomó su rostro entre sus manos. Grandes. Callosas. Reales. Escúchame, dijo, con una voz tan firme que parecía forjada en acero y ternura al mismo tiempo. No voy a morir. No ahora. No así. Porque tú me diste una razón para seguir. Para creer. Para vivir. Y no voy a dejar que Rold, ni el mundo, ni la muerte, me la arrebaten. Torbak cerró los ojos. Sintió sus manos. Su calor. Su verdad. Pero, ¿y si fallamos?, preguntó, con la voz apenas un hilo. Entonces, caeremos juntos, respondió ella, con una sonrisa triste, hermosa, eterna. Y si caemos juntos, no habremos fallado. Habremos ganado. Porque habremos elegido amar, hasta el final. Torbak la abrazó. Fuerte. Como si pudiera fusionar sus almas. Como si pudiera detener el tiempo. Como si pudiera protegerla con solo apretarla contra su pecho. Te amo, susurró, contra su cuello. Más que a mi vida. Más que al sol. Más que a los dioses. Y yo a ti, respondió ella, apretándolo con la misma desesperación. Más que al fuego. Más que a la guerra. Más que a mi propio nombre. Sigrid, desde su rincón, se levantó. Se acercó. Y sin decir una palabra, puso una mano sobre el hombro de Torbak.
Él la miró. En sus ojos, vio lo mismo que sentía él, dolor. Miedo. Pero también, determinación. Yo también tengo miedo, dijo Sigrid, con voz baja, ronca por las lágrimas contenidas. Miedo de que, después de todo, sigamos siendo las mismas hermanas rotas de antes. Miedo de que el odio de Rold nos haya marcado para siempre. Brinhal la miró. Y extendió su mano libre. Entonces, tomémonos de la mano, dijo. No como guerreras. No como hermanas traicionadas. Como mujeres que eligieron vivir. A pesar de todo. Sigrid dudó. Solo un segundo. Y luego, tomó su mano. Las tres almas, rota, quemada, herida, se unieron en un círculo de fuego y lágrimas. Una de las ancianas se acercó. Con paso lento, tembloroso, se arrodilló frente a ellos. Hijos míos, murmuró, con la voz quebrada por los años y el amor. Lo que ustedes tienen, es más fuerte que cualquier ejército. Porque el amor que no se esconde, es invencible. Torbak levantó la mirada. Vio a las otras mujeres del clan entrando en silencio. Una por una. Arrodillándose. Formando un círculo alrededor de ellos. Sin hablar. Solo, estando. Y en ese momento, algo cambió. Algo que no se podía ver, pero que se podía sentir. Como si la tierra misma reconociera su juramento. Como si el viento llevara sus lágrimas hasta los dioses. Como si el destino, por fin, se inclinara a su favor. Mañana, dijo Brinja, poniéndose de pie, ayudando a Torbak y a Sigrid a levantarse, lucharemos. No por venganza. No por orgullo. Por esto. Por este círculo. Por este amor. Por esta aldea que ahora, es nuestra. Todos asintieron. Sin gritos. Sin juramentos vacíos. Con la cabeza erguida. Con el corazón abierto. La madrugada llegó sin piedad. El cielo estaba teñido de un rojo enfermizo, como si el sol supiera lo que se avecinaba y sangrara por ello. Torbak se puso su armadura, la misma que había reparado 1000 veces, la que tenía remiendos torcidos y abolladuras de tantas caídas, y salió al patio. Allí, todos estaban listos. Silenciosos. Firmes. Con las armas en mano. Con los ojos encendidos. Brinja caminó hasta él. Le ajustó la correa del hombro. Le limpió una mancha de barro de la mejilla. Y le sonrió. ¿Listo, mi torpe guerrero? Preguntó, con una ternura que lo partió por dentro. Nací listo, respondió él, con una sonrisa torcida, valiente, verdadera. Ella lo besó. Rápido. Feroz. Como si quisiera sellar su alma con ese beso. Vuelve a mí, susurró contra sus labios. Siempre, prometió él. Y entonces, el cuerno sonó. Largo. Helado. Mortal. Desde el horizonte, una nube negra se elevó. No era humo. Era polvo. Polvo levantado por cientos de botas. Por caballos de guerra. Por bestias del inframundo. Rold había llegado. Torbak sintió que el corazón se le detenía. Pero no retrocedió. No tembló. Miró a Brinja. Y en sus ojos, vio el fuego. El mismo fuego que lo había salvado del hielo. El mismo fuego que lo había elegido a él. Vamos, dijo Brinja, levantando su machado al cielo. Por nuestro hogar. Por nuestro amor. Gritó Torbak, alzando su hacha torpemente reparada. Y detrás de ellos, como un solo grito, como un solo corazón, como un solo alma, toda la